En el mundo hay dos paradigmas de desarrollo predominantes. Por un lado está el modelo de desarrollo del consenso de Washington, que establece que un país debe implementar medidas de aperturismo económico, privatización de las empresas estatales con el fin de reducir la capacidad de intervención del Estado. Y por otro lado está el modelo de desarrollo del consenso de Beijing, que caracteriza por el principio de no injerencia y postula que los países deben priorizar el crecimiento económico y las reformas estructurales por encima del avance en derechos civiles y sociales. A su vez, el modelo de desarrollo tiene una fuerte inclinación hacia la inversión en grandes proyectos de infraestructura. Esta cansa considera que los países en vía de desarrollo deberían implementar el modelo de desarrollo del consenso de Beijing y abandonar el modelo de consenso de Washington. Entonces, lo primero es que la priorización del crecimiento económico y las reformas estructurales en los países en vía de desarrollo tiene una real oportunidad de mejora en las condiciones materiales de las personas y de estos países. ¿Cuál es el contexto? La mayoría de los países en vía de desarrollo, como lo son Bolivia, Ghana, Sri Lanka, Albania, Tonga, etc., pues en especial los que están ubicados en América, en África y en Asia, son países que tienen una baja posibilidad de garantizar materialmente mejores condiciones a su población. Aun si sus democracias reconocen ciertos derechos, la falta de que exista una economía que sea progresiva, una economía estable, una economía que funcione, digamos, y no tenga estas dinámicas de hiperinflación, que tenga estas dinámicas de dependencia económica o codependencia de otros estados, que tenga dinámicas de extracción de materias que ya no están dando los mismos réditos que antes, implican que no se pueda cumplir en la realidad estos derechos sociales sean poco garantizados. Adicionalmente, su persistencia en el mercado y en que los entes privados es la única solución, ha mermado la posibilidad de ellos de encaminar un proyecto común en respecto de un crecimiento nacional. Pero ¿por qué aquí sí existe un crecimiento nacional? Y vamos pues a clarificar muy bien esto. Cuando existe una bandera política en la que lo que importa es el crecimiento económico y que existan reales cambios estructurales, esto permite ver que aun si se violan algunas garantías sociales como lo pueden ser derechos laborales, el país va a mejorar en términos de prosperidad y bienestar. Es decir, se está dando, digamos, unas condiciones que pueden ser un poco desfavorables en el corto plazo, pero para garantizar que en el largo plazo las cuestiones mejoren en calidad y en función de todas las personas. Entonces, bueno, esto es cierto, en tanto este enfoque macroeconómico el país empieza a percibir más recursos y la infraestructura también hace que, por ejemplo, las desigualdades se amortigüen, en tanto los servicios sí logran llegar a las zonas rurales que por lo general en estos países en vía de desarrollo son las que más aisladas y más rezagos tienen respecto de la productividad. Y al haber esta interconectividad, también hay mayor auge de productos a nivel interno. Entonces estamos como poniendo exponiendo a estas economías a un crecimiento mucho más óptimo, mucho más real. ¿Cuál es un ejemplo claro de esto? Es el progreso que ha tenido China en los últimos años e incluso en los últimos casi 3 años. El enfoque que hizo China respecto de esto, lo que hizo fue que el 70% de la población que dejó de ser pobre por las cifras del Banco Mundial, el 70% responde o corresponde al país de China. Es decir, todas estas personas ya sobrepasaron la línea de pobreza, están en una situación de bienestar mucho más alto y ya no tienen estas circunstancias de desigualdad tan fuertes. Pero eso gracias a que el modelo de China impulsó una economía que realmente es potente, una economía que puede responder a este tipo de necesidades. Y adicionalmente subió casi 36 puestos en el escalafón de economía mundial, como de países que sí, con los que es mejor negociar, países con los que tiene una fuerte estructura para ser potencias a niveles económicos. Entonces, en ese orden de ideas, creemos que el impacto real que tiene esto es que es más relevante empezar a resolver esas cuestiones en la oportunidad material y generar este estado de bienestar y así sí poder garantizar este tipo de derechos sociales que permiten el progreso. O sea, inicialmente si lo restringimos en un corto plazo, creemos que a largo plazo pues esto no va a ocurrir un mejor escenario.
Adicionalmente, creemos que en comparativa el consenso de Washington responde a un fenómeno supremamente claro y es a que esto correspondió a la revolución industrial, a la dinámica de quién tiene los medios de producción y adicionalmente los medios o recursos para explotarlo, y sigue jugando bajo la lógica de que los países más ricos, como lo pueden ser Estados Unidos, Alemania, Arabia Saudita, incluso ahorita ya China, bueno, por lo del coronavirus no tanto, pero China igual sigue siendo muy, muy fuerte en su economía, son quienes ponen las reglas del juego. Bajo esa dinámica, creemos que los países en vía de desarrollo, para poder entrar en una competencia dentro de ámbitos desiguales, tiene que poder adaptarse a ese progreso sin contar con las mismas herramientas de ventaja. Es decir, de por sí ya estos países parten de o sea, está la carrera competitiva de los países y ellos están mucho más atrás que los otros. La línea de meta está mucho más allá, entonces la gracia es intentar utilizar las ventajas competitivas que tienen, pero intentar utilizarlas. Si yo empiezo sencillamente a restringir y a decir que no, que tienen que tener un montón de derechos para operar, que lo único, o sea, que lo que no voy a o sea, lo que no voy a permitir es un montón de circunstancias, es decir, voy a ser un Estado bastante intervencionista en el actuar de estas posibilidades económicas, lo único que me está haciendo es un atraso, digamos, en la posibilidad de avance. Estos países se siguen moviendo y siguen creciendo y el problema de que sigan creciendo y yo no les dé la talla, digamos, en la dinámica, es que me veo más rezagado y pueden ocurrir en verdad crisis financieras importantes como lo es la de Venezuela, que al no tener agencia frente a Estados Unidos, pues digamos, tuvo un deterioro bastante significativo de su economía y ahorita pues en general de todo su país. Entonces, creemos que volviendo más fuerte a las instituciones y enfocándose en tener una legitimidad adecuada respecto de estos óptimos crecimientos y este tipo de coordinación, lo que se está haciendo es mejorar las calidades y las posibilidades para estos países en vía de desarrollo y por eso estamos orgullosos de defender.